Hola Daniel. Hola Daniel. Buenos días, Daniel. Hola Daniel. Hola Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, Daniel. Hola Daniel. Hola Daniel. Hola Daniel. Hola Daniel. Hola Daniel. Hola Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Daniel. Hola Eduardo. Eduardo, ¿cómo va? Saludo grande. Publiqué en nuestra plataforma esto de críticos y raros, muy raros, ¿no? El caso de la Argentina, amigos que nos pueden ayudar a discernir todo este tema de geopolítica, mercados, minerales críticos y las tierras raras. Estoy con Ricardo Alonso y con Eduardo Chaparro, uno en Salta, el otro en Colombia. Ricardo, acuerdo con Estados Unidos, minerales críticos, leitmotiv por todos lados. Tu experiencia geológica entre lo que hay y lo que no hay. En el caso concreto de las tierras raras, al menos acá en la provincia de Salta, que es donde están los únicos depósitos que más o menos tienen perspectivas interesantes, que están en carbonatitas y son carbonatitas de la apertura del Rift Cretácico. Había un doctor, Eduardo Briatura, que había sido alumno de tesis doctoral de Franco Pastore, que es el primer geólogo recibido en la Argentina, estoy hablando de tiempo largo, y él fue el primero en anunciar que había encontrado tierra rara acá en la zona del Valle Calchaquí, que todo el mundo conoce, Camino a Cafayate. Ahí hay unas rocas alcalinas y le dieron valores de tierra rara. Y ya en aquella época, estoy hablando de la década del 60, 70, les llamó mucho la atención, ¿no? Solamente la mención. Pero lo que sí es interesante resaltar es que todo lo que es la Sierra de Rangel, que es una sierra muy rica, donde está Tusaquilla, compartida entre Salta y Jujuy, hay una serie de minas, hay una minita pequeña ahí que se llama Isi Osiris Ra. Ahí es donde se han encontrado la mayor cantidad de concentración de tierra rara. Y vino un japonés. La primera misión que anduvo por acá, en la década del 80, 1980, fue una misión japonesa de la JICA, del doctor Hajime Takahashi. Es una serie de estudios que lamentablemente se perdieron. Hay un background en el estudio de tierra rara, por lo menos acá en la provincia de Salta y de Jujuy. Eduardo Chaparro, ¿cuál es el panorama de las tierras raras? Estamos hablando geológicamente, ¿no? ¿Qué está relevado ahí? Esto marca un cambio que va de la mano con los cambios tecnológicos que está sufriendo la humanidad, con la inteligencia artificial, con todos los medios de comunicación y toda esta tecnología electrónica que se ha venido desarrollando en los últimos 30 años. El concepto de criticidad arranca en 1938, cuando los Estados Unidos de América deciden crear una reserva especial eh, previo a la detonación de la Segunda Guerra Mundial, y lo usan por primera vez como un instrumento político con la España franquista, que le inhibieron de venta de mercurio al régimen nazi, con la concreción de la Comunidad Europea, la Unión Europea como se denomina hoy, que es el desarrollo del carbón y del hierro, y como una respuesta a la reconstrucción de Europa. Hace unos 15 años, 14 años, sacó una primera lista de materiales críticos, viendo sobre todo el concepto del peligro del suministro. De ese listado de cerca de 34 minerales están las tierras raras, que ni son tierras ni son raras, son simplemente óxidos que no se sabía cómo se debían manejar, y los chinos entonces aparecen asumiendo el riesgo de crear una tecnología para su explotación y su metalurgia, con grandes riesgos ambientales. Finalmente la domina y se convierte en el principal proveedor del mundo, lo cual hace que otras potencias militares como los Estados Unidos y Rusia pues inicien una carrera apresuradísima, como se acaba de ver ahora, para liberarse de esa dependencia. Pues el aparato militar de otros países depende fundamentalmente de esto. Y en América, pues creo que el país más avanzado en estas materias de regulación de críticos es Brasil, que le ha tenido, que ha regulado el interés chino a través de la nueva administración del señor Milei. Ha desarrollado acercamientos con los Estados Unidos para buscar
Pero quedan ejemplos como los acuerdos entre Bolivia y México para desarrollar el litio, que uno no sabe qué va a pasar con eso, si eso fue serio o no fue serio. Y desarrollos en Chile también son importantes y en México. Hay otra serie de fuentes aparte de las carbonatitas que muy bien cita Ricardo, por ejemplo, las cenizas de los carbones, quienes hablan hace algunos años cuando analizabas óxidos de cenizas de carbones bituminosos, encontró germanio, por ejemplo. Y en Colombia, al oriente, cerca de la frontera con Venezuela, sobre el Cratón, hay evidencias de carbonatitas también y de algunos depósitos interesantes de tierras raras, y lo mismo que lo que se denomina en una zona aurífera denominada el Bajo Cauca Antioqueño, en unas arenas, se han encontrado evidencias también de estos minerales, lo mismo que a unos 150 kilómetros al nororiente de Bogotá se han encontrado en sedimentos cretáceos depósitos alrededor de paleoaltos térmicos muy interesantes en una localidad que se llama Paipa. Entonces, pero esos materiales están por explorar. Hacer minería sin una valoración de los recursos y que los lleven a reservas explotables, pues eso es un riesgo enorme, que se une al riesgo geopolítico de su escasez. Daniel, si hay una política seria cuando hablan de minerales críticos y no de minerales estratégicos, porque hay Ujú. que diferenciar entre lo estratégico y lo crítico. Estratégico por ejemplo, para Chile es el cobre, pero crítico para Alemania es el cobre porque no lo tienen. Es un concepto político y de garantizar el suministro para sus desarrollos tecnológicos, lo que mueve el interés de los mundos en este momento. En Venezuela con el arco del Orinoco y todo esto, ¿no? Sí, Ahí, este es un tipo de explotación que se presta mucho para la ilegalidad, ¿verdad? Este flagelo que hay en unos cuantos países latinoamericanos con el tema de la narcominería, estos grupos irregulares que están acosando, sobre todo ahí en Perú, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Hay unas cosas muy oscuras. Te voy a dar el ejemplo del mal llamado coltan. Coltan claro, como entidad mitológica no existe, es una serie isomorfa de Columbio y Tantalio. Y entonces en algunos países, entre ellos Colombia, por ejemplo, hay explotaciones muy rudimentarias, claro, ilícitas de todo punto de vista. Uno no debe hablar de minería ilegal, sino de explotación ilícita. Muchas veces se confunde con unas formas de pequeña minería y resulta que muchos pequeños mineros son legales y son lícitos, y hay explotaciones de gran tamaño, de grandes capitales en Colombia, con dragas facilitadas por inversionistas chinos cerca del Chocó Biopacífico, cerca de la frontera con Panamá, por ejemplo, y generan unos daños ambientales terribles, una depredación dañina por oro y por minerales críticos, ajá. como el cobre. Grupos armados irregulares de izquierda y paramilitares tienen una comercialización de esos productos, y es una nueva forma que se va asociando con la producción ilícita de oro. Entonces, lo que pasa y que causa flagelos, por ejemplo, como las invasiones que se están dando en este sector de donde queda la mina La Poderosa en el Perú. Claro. Y entonces aquí hay una combinación de todo tipo de expresiones delincuenciales, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, y que en el caso del oro, que viene a ser estratégico y crítico al mismo tiempo, porque es que su valor, con la escalada alcista que ha tenido en los últimos 3 meses el oro, pues generan ingresos incontrolados de volúmenes importantes de dólares que desequilibran la balanza de pagos y las políticas monetarias. Entonces, esto no es un problema minero, esto es un problema de geopolítica. Y en Ricardo, eso, dime. ahí, perdón, es que quería matizar con esto que dices. Ricardo, en todo lo que es la geografía salteña y del NOA, que también ahí hay algunas expresiones de oro en aluviones y otras cosas, la cercanía con Bolivia. ¿Cuál es la historia de la minería artesanal que después, bueno, tiene estas aristas de ilegalidad, bueno, y ahora todo esto que se ve también en Bolivia, el tema de las cooperativas chinas, etcétera?
Nuestro querido amigo Dionisio Garzón Martínez ha escrito mucho sobre lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, con este tema de la ilegalidad de las explotaciones de oro. Nosotros, por suerte, acá esa problemática no existe, está todo bastante bien controlado. Hay algunas explotaciones artesanales de oro, pero son muy pocas, a pesar de que ha habido algunos hallazgos interesantes en el pasado. Por ejemplo, ahí de Riconada salió la pepita esa de 8 kilos que estaba el facsímil en el Museo Histórico, en el Museo de Segemar, en Buenos Aires, viejo museo. Pero sí, hay mucho de minería artesanal de las propias comunidades del lugar y el resto es por parte de empresas que están debidamente trabajando. Pues yo quería volver un poquito a lo que decía Eduardo, el tema de las tierras raras, porque si no, si se sigue hablando de las tierras raras, como él bien dijo, son óxidos absolutamente comunes. Tierras raras no son raras, no lo que son raros son los yacimientos de tierras raras. Y si no hubiese sido por todo el mundo de las nuevas tecnologías y sabiendo, ¿no es cierto?, que Estados Unidos tenía aquella mina Mountain Pass. Yo hice mi tesis doctoral ahí en esa zona, entonces esa mina se cerró y después quedó China con prácticamente toda la reserva y como bien dijo Eduardo, toda la tecnología para separar esos óxidos, que no es tan fácil separar un óxido del otro, digamos esos 17 elementos que están ahí en el grupo los lantánidos. Estamos recién en el inicio, porque si bien, ¿no es cierto?, en su momento el CEGEMAR hizo estudios muy interesantes, muy importantes, incluso un gran geólogo argentino como el doctor Eduardo Zapettini, que fue presidente de CEGEMAR, hizo su tesis doctoral ahí en esas carbonatitas, que por otro lado la Comisión Nacional de Energía Atómica las tenía por su riqueza en uranio y en torio. Como bien dice Eduardo, de las definiciones de qué es estratégico, qué es crítico y qué es raro, y cómo lo que para un país puede ser una cosa, para otro es completamente distinta. Brasil tiene, el columpio es el nombre viejo del niobio. Brasil tiene hoy el 80% de las reservas mundiales de niobio. Ricardo, que te veo muchas veces rodeado de jóvenes, ¿cómo viven ustedes ese tema de ese rebrote o de esa atracción, ese imán que tiene la minería? Nuestra universidad Ajá. ha habido cambios paradigmáticos. Por empezar, las carreras de geología incrementó notablemente la matrícula. Hoy hay más mujeres trabajando en minería y como geóloga que las que hubo históricamente. Muchos no terminan sus tesis porque las empresas los contratan antes de recibirse. Si nuestros países, con un desarrollo tan desigual entre nosotros mismos, no prestan atención al desarrollo endógeno, interno, de procesos de generación de inteligencia artificial o del manejo de la inteligencia artificial, van a firmar el acta de función de los posibles planes de desarrollo y de desarrollo económico y social de toda la población. Porque es que esto implica el desarrollo de la inteligencia artificial, niveles superiores de educación tecnológica y de cuidados regulatorios especiales, la avidez por los nuevos desarrollos tecnológicos de todos los sectores de pensamiento. Implica una demanda aumentada y exagerada de todo tipo de minerales, en particular de los materiales llamados críticos y en especial dentro de ellos de las tierras raras. Y esto me lleva a pensar a mí que el problema no es de una política minera, sino es una política de desarrollo geopolítico de Rusia, la República Popular China y los Estados Unidos de América, con sus esferas de influencia, y en donde nosotros no estamos preparados para resistir esas presiones. Y uno de los aspectos fundamentales va a ser la utilización de los materiales, de los materiales críticos, y dentro de ellos los minerales críticos, y con ellos también las tierras raras. Ricardo Alonso, Eduardo Chaparro. Abrazos. Gracias, gracias, un abrazo. Muchas gracias, Daniel.